lo que vamos a ver hoy como tal es el comercio de alimentos y su impacto en el desarrollo humano. Espero que sea interesante para ustedes. Por favor, ahí Marisa me va a ir apoyando, entiendo, con cualquier pregunta, comentario, ¿no? Entonces, primero un poquito conocernos, o sea, qué me gusta hacer. Desarrollo de clientes, canales, marcas, digamos que acelerando y ayudando a catalizar ahí crecimiento. Particularmente he podido tener experiencia en España, Centroamérica, Caribe, en multinacionales como Colgate, BDF, Henkel, Omar Riglis. Actualmente soy el gerente de marketing de un negocio B2B que es el food service del grupo comercial corporativo McDonald's Mesoamérica, y me encanta, me apasiona muchísimo construir modelos innovadores de negocio, distribución, también un poco como que ayudar a liderar el cambio con todas estas cosas que vienen, navegar y entender el ambiente de negocio. Como ingeniero me encanta de los números pasar a la estrategia y ayudar a desarrollar penetración de categorías y marcas en mercados. Eso es básicamente lo que me apasiona. Entonces, eso es un poquito como de contexto. La verdad es que ya creo que ya se ven por ahí alguna que otra cana y salí por ahí por 2005, 2005 de la universidad, y la verdad que ha sido un viaje increíble y muy interesante. También en algún punto estuve catedrático de la maestría, actualmente estoy dando un curso en una de las licenciaturas del departamento, así que pues nada, muchísimo gusto. Entonces miren, digamos que particularmente este tema del comercio para mí y digamos el por qué esto se liga con el desarrollo humano como tal, pues empieza literalmente desde la evolución de la agricultura. Y tal cual pueden ver, pues empezamos hace más de 40.000 años que nuestros primeros ancestros no practicaban la agricultura. Luego empiezan todos los pueblos nómadas con el tema de cultivos itinerantes. Fue hacia más o menos unos 5.000 años atrás, antes de Cristo, que empiezan las primeras bases de agronegocios. Y creo que lo más importante aquí es pensar que justamente el establecimiento de este tipo de negocios y de una civilización que empieza a desarrollar productos es lo que hace que se establezcan y empiecen a ver las ciudades. Y es justo el momento histórico en donde la humanidad transiciona de los nómadas a una parte sedentarista. Pues ya luego, literalmente, en términos de, pues viene toda la revolución de la edad moderna, la época industrial, etcétera, y hoy por hoy, el tema de básicamente estamos viviendo un mundo o un mood mucho de revolución verde. Entonces, en donde hoy por hoy, pasada la época esta de post-COVID, digo post-COVID porque en realidad casi que ya vamos saliendo, pues van a ver que hay muchos de los retos que hoy día enfrenta el comercio en cuanto a cómo hacer sostenible el desarrollo y las necesidades de consumo que tiene nuestro mundo, ¿no? Entonces, particularmente la idea principal aquí es, ok, comercio surge gracias a agricultura. Agricultura permite que el comercio se establezca a través de ciudades, ¿verdad? Por ahí vamos. Entonces, quiero presentarles a este autor inglés, él se llama Ebenezer Howard. Él desarrolló modelos de cómo, por ahí por finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, modelos de cómo podrían llegar a ser las ciudades. Y él proponía una especie de revoluciones verdes y una especie de ciudad de utopía en el que todo estaba centralizado, ¿verdad? Pero todo estaba desarrollado a través de jardines que permitían, en cierto modo, que este tipo de iniciativas o este tipo de ciudades pudiesen ser autosostenibles, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la concepción como tal siempre fue sobre un punto central, un eje central, y que básicamente todas las rutas de comercio puedan llegar a ese eje central, pero en medio de un jardín,
para tener como que esa autosostenibilidad. Y la realidad es que desde mucho antes, y aquí les presento una foto aérea de la ciudad de Madrid, para quienes han tenido la oportunidad de estar en ella. Esta parte es justamente el centro de Madrid, se llama la Puerta del Sol, porque hace como esa referencia a un sol naciente con los rayos que van saliendo, ¿verdad? Eh, hacia todas estas vías, pero todas estas vías lo que tienen de peculiaridad es que son vías de salida hacia rutas de comercio y todo se lleva a concentrar hasta esta plaza, en donde aquí está Plaza Mayor, y hacia aquí, por la parte de atrás, empiezan los principales mercados de Madrid. Entonces, el centro de las ciudades o el sueño de las ciudades, ya sea por cómo se hicieron o cómo se soñaron, tenía mucho que ver con el tema de sostenibilidad y un desarrollo del comercio a nivel central. Esa es como la primera gran idea de cómo el comercio empieza entonces a moldear las ciudades. Aquí les presento, que seguro han visto a los autobuses rojillos, o algunos han tenido la oportunidad de estar en Londres, la verdad que he estado de pasón, pero digamos, parte de los retos que hoy día se presentan para nosotros como seres humanos, como personas que estamos ahí en el mercado laboral, es que cada vez van a haber más de estos monstruos. Londres es una ciudad de más de 9 millones de habitantes, en 1.572 kilómetros cuadrados. Y para ponerlo un poquito en dimensión o aterrizarlo a algo que nosotros conocemos, pues básicamente es más o menos tener en el 1.5% del territorio de Guatemala, más o menos la mitad de la población de Guatemala, y eso te tira un 35 veces más densidad poblacional de Guatemala. Así que si aquí, pues por suerte, creo que ya están en casita algunos, o algunos seguro andarán en el tráfico. Eh, Imagínense los retos que presenta en términos de movilidad, de sostenibilidad, de cadena de abastecimiento, etcétera, el que vayan apareciendo estas ciudades. Y quizá aquí les pongo algo que puede parecer muy, muy lejano, pero realmente el núcleo urbano de Ciudad de Guatemala, con todos los municipios aledaños, seguramente la población anda por los 2,5 millones, 3 millones de personas, y creo que nosotros ya sufrimos muchísimo todo lo que eso conlleva en términos de movilidad, ¿no? Entonces, eh, todo nace desde la agricultura, establecimiento de ciudades, las va moldeando y cada vez hay retos muchísimo más grandes. Aquí, por ejemplo, les presento un mapa del USDA en donde nos presenta la producción de soya por estado en Brasil, ¿verdad? Y vemos que son miles de millones de toneladas. Esto es un gráfico viejo, imagínense. Aquí estábamos hablando de 18 millones de toneladas. Y digamos que grandes retos acá es toda el área de la Amazonia, que es esta parte, perdón, ahí jale Bolivia, pero Bolivia no es parte de la Amazonia. Cada vez se ve cercada porque hay una necesidad más fuerte y más grandota de producción de alimentos. Entonces, ¿qué alternativas podemos hacer o qué retos siguen presentándose? Eh, Igual, los retos son variados para cada una de las categorías que nosotros vamos viendo. Aquí, por ejemplo, les presento chocolate, el cacao. El cacao tiene la peculiaridad que básicamente se da en la franja de los trópicos, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, Guatemala, hoy por hoy, más o menos el consumo per cápita de chocolate andará como por unos 350 gramos, pero en un país como Suiza, en un país como Alemania, estamos hablando de por lo menos unos 5 kilogramos por habitante, y seguía en Estados Unidos, donde estamos hablando hasta 10. Entonces, tenemos muy poquitos lugares para producir lo que se necesita en el mundo, ¿verdad? Y la demanda cada vez crece y crece, crece y crece más. Entonces, ¿qué retos va presentando eso para el comercio? ¿Qué retos presenta para la sostenibilidad? Aquí les presento una vaquita Matilda. La verdad es que para alimentar a Matilda y poder llevar carne a la mesa de un consumidor, se tiene que, en promedio, por una vaca, hay hasta 3 veces más consumo de maíz que lo que va a haber en un humano en todo su ciclo de vida. Si pensamos que la vida
media de un humano anda por 75, 80 años, y la de una vaca seguramente está por menos de 10, ahí les empieza a plantear un montón de retos. Sé que hoy particularmente, y seguramente les ha tocado escuchar, que hay muchos retos en términos de seguir la huella de carbono, todo el impacto de emisiones de CO2 que las industrias producen en el mundo, ¿verdad? Pues hoy también uno de los conceptos que empieza a surgir y uno de los grandes retos que están viniendo detrás de todo es la huella hídrica, donde básicamente, o sea, encima de los retos que ya hoy día tenemos para producción de un montón de cosas, tenemos que usar cantidades industriales de agua, siendo este el recurso más preciado del mundo, ¿verdad? Entonces, sí, venimos de un desarrollo en donde hay una población que cada día crece más, que se va moviendo más a centros urbanos, que está generando comercio, que moldea ciudades, que requiere más consumo de recursos para, ni siquiera para productos finales, sino que para producción de ciertos productos. Imagínense acá, para un kilo de chocolate se requieren 17,000 litros de agua. La verdad es que son datos que creo que asombran mucho. Y encima de todo este merequetengue que tenemos, países como Estados Unidos, en donde básicamente es de los mayores productores o de las principales despensas del mundo, nos presenta estos retos en donde hoy por hoy tenemos una producción agrícola de más de 135,000 billones de dólares, es el mayor productor mundial de maíz, pero hoy por hoy un país de primer mundo como Estados Unidos, casi el 50% de lo producido, tristemente va a la basura. ¿Sí? Entonces, retos en concentración de personas, recursos, modelos de negocio en el que hay un gran desperdicio. ¿Qué otras grandes despensas tiene el mundo? Y creo que todos lo estamos viviendo de alguna forma u otra cada vez que vamos al supermercado. Las otras despensas se llaman Brasil, se llama India, se llama China, se llama Ucrania, se llama Rusia. Y hoy por hoy, uno de los grandes fenómenos que estamos viviendo, que uno dice, bueno, pero eso es allá entre el señor Putin y los ucranianos, eso no nos afecta a nosotros. Pues sí, efectivamente, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania no solo está cayendo la consecuencia de personas muertas, etcétera, sino que está poniendo muchísima presión en toda la cadena de suministro a nivel mundial. Post-COVID, ¿qué está pasando, chicos? Hay un escasez de contenedores, escasez de operarios en puertos y encima países como Rusia y Ucrania, que son productores de cereales, de papa, etcétera, están con producciones bien restringidas, ¿verdad? Entonces, son retos que van pasando en el mundo. Hace algunos años, esto es relativamente nuevo, se hablaba de modelos de negocio o espacios VUCA, son por sus siglas en inglés, volátiles, con incertidumbre, complejos y llenos de ambigüedad. Y hoy esos modelos o ese entorno cada vez se transforma más en un entorno bunny, otra vez por siglas en inglés, en donde la cosa pues se pone como quebradiza, todo cambia, genera ansiedad, no son procesos lineales y cada vez se vuelve el tema como muchísimo más incomprensible de qué puede pasar, qué puede venir. Nosotros particularmente en Centroamérica no somos un ente desconectado. Todo eso, todo este desarrollo, todas estas cosas de que ahora resulta que nos pusimos en guerra y tal, cómo afectan directamente a nosotros como consumidores, como economía, como las cosas que pueden ir pasando. Entonces déjenme contarles esto, compartí de mis amigos de Cantar. Entonces, venía como que la pandemia, nos vacunamos, vamos saliendo, etcétera. Esta guerra de Rusia y Ucrania pues, está poniendo muchísima presión y particularmente nos está llevando a tema de inflación y tema de escasez de commodities o alza en precios de commodities. ¿Cómo se visualiza eso en Centroamérica? Hoy por hoy de todo el comercio,
7 de cada una de 10 categorías, o el 70%, han incrementado el precio medio en el primer trimestre de este año. Y estos son datos, digamos, de primer trimestre, pero yo les puedo decir que fácilmente han habido entre 2, 3 aumentos de precio y seguramente ustedes lo han percibido en el supermercado, ¿verdad? Siempre sigue habiendo algunas categorías que tienen algún tipo de digamos, que no son tan susceptibles a todos estos elementos que están pasando y generan un decrecimiento, pero eso es apenas un 30% del total, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿cómo influye en la humanidad? Pues puede influir también en los precios. Y aquí, particularmente, esta es una separación que hacen entre los hogares de Centroamérica Norte, siendo Centroamérica Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y Centroamérica Sur, Costa Rica y Panamá, en donde ¿qué visualizamos? O sea, cada vez, ¿verdad? Los estratos bajos, niveles socioeconómicos bajos, D y C particularmente, eh, empiezan a disminuir sus volúmenes de compra. Si ven aquí, de 21 pasa a 20, de 20 a 19. En general, todos los volúmenes de compra de categorías se están viendo restringidos porque tenemos un aumento de precio, ¿verdad? Cuando tenemos un leve decremento, como está pasando en algunos casos en el sur de Centroamérica, pues hay un pequeño incremento en el volumen, ¿verdad? Pero es algo que llegó para quedarse y por lo menos estar un tiempo. Entonces, de vuelta, el comercio se forja a través de la agricultura establece ciudades, las ciudades cada día tienen una expansión muchísimo más alta y concentración de personas, eso está afectando junto con cosas que están fuera de nuestro control, como las guerras, y fenómenos que están pasando, y aquí particularmente ya me voy a centrar dentro de hablar de Guatemala, por ahí por hace unos 11 años, justamente se dio el intercambio de que éramos un país muy rural a ser un país, aquí éramos muy rurales, y aquí empezamos y estamos en este momento en que se proyecta que para el año 2050 en Guatemala, el 77.4% de la población va a ser población urbana. Hoy probablemente estamos llegando a la barrera de el 60%, ¿sí? Pero el mix se convirtió completamente. ¿Qué retos presenta eso? O sea, hoy por hoy, en el caso de Guatemala, y este es un estudio de la CEPAL, pueden consultar, luego les voy a pasar las referencias. Muchísima de la población rural sigue siendo pobre. Ven el mapa rojo, ¿no? Sí. Sin embargo, sí se está dando este modelo de expansión con centros urbanos, en donde esos centros urbanos, por ejemplo, Cobán, tiene una gran influencia en la franja transversal del norte. Petén, básicamente entre Flores, La Libertad, San Benito, etc. Izabal empieza a tener esto, el oriente empieza a tener dos centros urbanos, entre Jalapa, Progreso y Chiquimula sobre todo, ¿verdad? Y todo este tipo de expansión, estos centros urbanos, ¿qué efecto traen? Aquí les muestro. Y creo que eso nos va pudiendo como que responder el por qué los alimentos van moldeando las ciudades. Vean, si yo superpongo el mapa de presencia de torres, que es una cadena que todos más o menos conocemos, con el mapa de centros urbanos, justamente esto, ven aquí, va permitiendo esos desarrollos nucleares, empatan, ¿sí? Eso también va permitiendo nuevos modelos de negocio. Entonces, ahorita, digamos que estamos hablando de entornos Bunny, Buca, etcétera, parece como que catastrófico, pero ¿qué pasa o qué oportunidades de negocios dan? Pues yo no sé qué tanto han tenido oportunidad, pero aquí les quería mostrar este pequeño videito de una cadena de distribución. En 1995,
abrimos las puertas del depósito El Triunfo, que empezaba la construcción de un gran sueño, que hoy lleva economía a muchas familias por medio de distintos formatos de tiendas como Suma, Mi Super Fresh, Super del Barrio y Multimayoreo. Todo esto gracias al trabajo, ilusión y el esfuerzo de cada uno de nuestros colaboradores por cada día hacer más de lo que se puede hacer. A veces es difícil imaginar lo que podemos lograr a lo largo de 25 años. Sabíamos que sería un gran reto, pero sin pensarlo, no hemos parado de esforzarnos arduamente día a día por contribuir con nuestro trabajo al bienestar de las familias guatemaltecas. Nuestro crecimiento no es resultado de la casualidad, es la combinación de un compromiso compartido por todos los que colaboramos en GTA, que vamos juntos camino a la excelencia por medio de la eficiencia, siendo íntegros, dispuestos al servicio a los demás y el respeto por todo lo que nos rodea. Nuestro compromiso va más allá de toda diferencia. Estamos dispuestos a vencer todo obstáculo, siempre acompañados y guiados de la mano de Dios para seguir llevando economía a nuestros clientes y desarrollo a nuestros colaboradores. Ok, súper. No sé, ahí quizá Marisa, tú me ayudas, que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes conocían estos supermercados o modelos de negocio y alguna vez compraron en ellos? Buenísimo, tenemos dos participantes de 29, tres de 29, estamos, ya superamos el 12%. Perfecto. Miren, hago la aclaración, no estoy haciendo anuncio ni propaganda a la cadena, pero sí quería mostrarles porque, digamos, en un país como Guate, ¿qué oportunidades entonces de negocio se van a ir generando? Van a ser modelos de distribución de cadenas que sean un poquito diferentes. Tenemos un Walmart, en donde yo estoy seguro que casi que todos ustedes han ido por lo menos a un Walmart como tal y a lo mejor a un país. Quizá no la mayoría ha ido a una despensa familiar, pero la despensa familiar tiene más de 120, 140 tiendas y estos modelos como este grupo de tiendas asociadas va creciendo como loco y justamente va buscando los segmentos de población mucho más bajos, de los cuales nuestro país es bastante rico para desarrollar centros urbanos, ¿sí? Entonces, no sé qué tanto percibieron, pero cuando ven el video, probablemente el 80-90% de las imágenes aparecieron alimentos. Entonces, aquí va otra vez por qué los alimentos moldean las ciudades y cómo ese comercio da forma a todo. Uno, y dos, seguramente vieron un montón de marcas que desconocen o que alguna vez han visto, pero quizá nunca han usado. Son marcas que las mismas cadenas de distribución empiezan a desarrollar para justamente en momentos como estos que estamos viviendo, en que la economía se aprieta, pues poder llegar y poder ofertar productos al total de población. Según un estudio de Deloitte, o sea, todo esto del post-COVID nos ha llevado a cambios acelerados en muy corto plazo. Se han promovido básicamente hoy tres grandes áreas. Los consumidores valoran la seguridad, ¿verdad? En términos de trazabilidad de los alimentos, así como de su seguridad en términos de no contagiarse y no exponerse a cosas. Conveniencia, hoy por hoy estamos visualizando, no sé, modelos de distribución como por ejemplo Pedidos Ya, que ven que ya tiene un market. Eso también da pautas a unas cosas que se llaman dark kitchens, que son negocios que te pueden entregar en la puerta de tu casa, pero tú nunca tienes que ir a ningún lugar. Y el otro tema que está pasando y que va a seguir pasando muchísimo es que toda la parte de lo digital crece en términos de preferencia y los consumidores buscan muchísimo más esa interacción, ¿verdad? Entonces, aplicaciones, restaurantes, etcétera, es algo que va a venir. Digamos, lo que hemos visto
en general es que durante la época del cierre de COVID esto creció exponencialmente. Hoy por hoy difícilmente están al mismo nivel en que se utilizó durante la época de COVID, pero sí están en un nivel por encima de lo que se traía antes de COVID. Es decir, la base de estos consumos cambió y se movió hacia un crecimiento. Aquí les muestro un ejemplo que me parece formidable, y este es México. Conté que participaba en el B2B del grupo corporativo McDonald's, así que para hablar de esto hay que ver qué pasa en el mundo, y aquí les presento un poco de la competencia que me pareció genial. La Traffic Whopper. El primer servicio disponible en embotellamientos para pedir una Whopper directamente a tu coche. Fernanda, buenos días. Soy Eduardo, buenas tardes. ¡Ay, qué bello! Llegaste en chinga, cabrón. Me cagaba de hambre. En tan solo unos minutos, los conductores podían hacer el pedido, recibirlo en la ventana de sus coches y disfrutar de estar atrapado en un embotellamiento. Todo gracias al uso inteligente de data en tiempo real. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¡Ay, te agarraría besos! Lo siento, estoy en servicio. Próximamente, Los Ángeles, Sao Paulo y Shanghái. Súper. No sé si alguna vez alguien había visto esto. Y si no, pues sí, esto nos da una buena pauta a un mundo nuevo que estamos viviendo, que se le bautiza como digital, en donde básicamente es una combinación de lo físico con lo digital. Durante la pandemia y típicamente cuando hablábamos del mundo digital se hablaba de redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Pero en realidad, esto hoy día se está transformando y nos está llevando a, creo que nuevos horizontes que ni siquiera sabemos qué tan lejos nos pueden llegar. Y esto Burger King creo que me parece un excelente ejemplo, en el que no solo es una app, sino que están usando inteligencia artificial para predecir el tráfico, dónde va, etcétera, y cómo eso logra atender y cubrir necesidades de ciertas áreas. Entonces, cuando hablamos de digital, son todas las interacciones que van desde códigos QR, hashtag, tecnología de radio, blockchain, y todo esto de las criptomonedas. O sea, la mayor aplicación de blockchain es criptomonedas, pero en realidad eso se puede utilizar para cadena logística, etcétera, pantallas táctiles, apps. O sea, todo esto de repente nos abre un mundo gigantesco que quizá no habíamos imaginado, y detrás de ese mundo gigantesco de que no habíamos imaginado, creo que es importante pensar en este tema del sector alimentos, esto como mensajes. O sea, mira, excelente, somos lo que comemos, necesitamos entonces ese comercio que va a ir formando ciudades, que nos ayude a hacer de alguna forma u otra ciudadanos muchísimo más responsables. Para eso, a nivel mundial, existen iniciativas que la verdad es que son bastante interesantes de explorar. Esta en particular a mí me gusta muchísimo, que se llama la economía de la mutualidad, y donde básicamente te dice que es un sistema de gestión y de invertir en innovación que nos trae grandes resultados para las personas y el planeta y mejores retornos de inversión para todos los participantes en un negocio. Entonces, uno de los retos que estamos viviendo hoy es que todas estas transformaciones y tal debieran llevarnos más como un tipo de, digamos, capitalismo muchísimo más responsable, en el que ya no solo me estoy preocupando de sacar la máxima ganancia posible, sino que cómo yo estoy devolviendo algo detrás al planeta, cómo estoy siendo un negocio más responsable, cómo cuido la huella hídrica, la huella de carbono, etcétera, porque en realidad los recursos pues cada vez son muchísimo más limitados. Ahora, un país como Estados Unidos o China, por ahí por marzo, ya se consumió la cantidad de recursos que tiene disponibles dentro de su área geográfica. Entonces todo lo demás tiene que venir de fuera. Entonces eso pone muchísima presión al sistema. Entonces iniciativas como esta de gestión creo que nos van a ayudar muchísimo
a transformar este mundo en el cual estamos viviendo, porque realmente creo que la invitación y el mundo que creo que van a poder vivir, que van a poder ir aprendiendo en términos de la maestría, de este negocio de alimentos, es cómo nos volvemos responsables globalmente y no solo estamos pensando en nuestros, no sé, si vivimos apartamento, los 80 metros cuadrados, si vivimos en casa los 200, no sé cuántos metros cuadrados y el área en donde yo me muevo, sino que todo lo que yo hago puede tener un impacto y que yo puedo transformar desde lo que tengo en mi control, ¿verdad? Eso es nuestra, pues las ideas que quería transmitirles, los retos que visualizamos, la presión que se viene, el reto en Guatemala, qué podemos hacer y dónde podemos enfocarnos. Así que eso es lo que tenían preparado para hoy. Así que tú mandas, Marisa. Excelente, René. Pues no sé, quisiéramos aprovechar este espacio para hacer alguna pregunta, comentarios o preguntas que quisieran hacer. Pueden levantar su mano y abrir su micrófono o bien escribir en el chat. No, no hay preguntas o están tímidos. Por ahí, Carlos. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Una Bien, consulta muy rápida. Me interesa mucho el tema de la innovación en alimentación, específicamente en agricultura. Quería saber un poquito qué tipo de nuevas tendencias se ven en agricultura urbana, en traer los centros de producción de alimentos hacia las ciudades. ¿Y qué tipo de datos tenemos ahí para ver cómo se está moviendo eso? Súper. Mira, no tengo algo yo particularmente preparado para esto. Lo que sí te puedo decir es que, obviamente, países como Japón, etcétera, esos son expertos en estas cosas y cada vez eso está viniendo muchísimo más, ¿no? Entonces está buscando mucho construir esa sostenibilidad de la responsabilidad individual. Y sí, hay muchísimas tecnologías. Si quieres, yo me quedo como en la tarea de compartir a través de Marisabel qué cosas puedes ver, ¿verdad? Pero sí, definitivamente son cosas de primer mundo que aquí en Guate todavía no necesariamente estamos viendo. Y bueno, siendo un país netamente agrícola y donde hemos innovado en agricultura industrial, sí creo que hay la oportunidad que Guatemala innove en agricultura a nivel micro, a nivel urbano, a nivel agricultura en cemento, como se llama también. Sí. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, sé que ha venido mucho de unos años para atrás, mucho como cultivos hidropónicos y este tipo de cosas, ¿verdad? Digamos a nivel proteínas, mucho tema de granjas como sostenibles o, por ejemplo, cultivo de tilapia y este tipo de cosas que se empiezan a dar, pero totalmente alineado contigo. Creo que hay una oportunidad bien interesante para explorar y desarrollar en el país. Perfecto. Listo, me quedo con el tema para seguirlo explorando. Gracias. Súper. Gracias. Tenemos también aquí una duda de Diana que dice si tú sabes qué startups de impacto hay en Guatemala. Esa no me la voy a inventar. Lo desconozco por completo. Sí sé que, digamos, la misma universidad detrás de todos estos cambios que está haciendo, está promoviendo muchísimo esta parte de desarrollos, ¿verdad? A nivel mundial, digamos, sí se viene un poquito una tendencia que de pronto iba a ser más acelerada por locos ahí tipo Elon Musk de los unicornios o esos negocios que venían creciendo. Se empieza a escuchar un poquito que puede haber una burbuja como la que hubo por ahí por el año 2000 con los .com, ¿verdad? Esto pues porque no necesariamente son modelos de negocios tan sostenibles, pero creo que sí, en la universidad te puedes abocar muchísimo a toda esta parte. No sé si ahí, Marisa, tú quieres complementar algo. Gracias. Bueno, creo que eso tal vez quedó un poquito más, no sé si Diana participó en la conferencia de ayer, que eran ecosistemas de innovación en la industria de alimentos. Se tocó un poquito más ese tipo de tema. Y pues para los que no pudieron estar, igual vamos a compartir después las grabaciones.
Nos preguntan también aquí qué compañías locales considerarías vanguardistas en innovación en Guatemala. Mira, recientemente y por el giro de industria que estoy viviendo, me parece bien interesante las cosas que está haciendo una empresa como Vitali Alimentos. Vitali es, la marca más comercial es Piolindo, y típicamente tú detrás de esta vaina, perdón que lo llame así, pero detrás de, de estas categorías, pues no son categorías como que tan sexys que puedas hacer mucha innovación distinta, ¿no? Sin embargo, ellos están haciendo preparados, etcétera. Creo que hay un gran espacio si pensamos en que toda vez vamos a ser más urbanos, que cada vez hay más edificios, etcétera, en hacer coadyuvantes o meal preps para facilitar cocinar en casa. Eso me parece muy bueno. Y recientemente este fin de semana, que me encantó la iniciativa, y tampoco es que quiera hacer publicidad, pero la parte de los frijolitos Ducal, o sea, que son categorías que tú puedes decir son un poco fancy, ¿no? Primero están sacando una promoción bien bonita del Mundial, en donde todos los empaques vienen con banderas de países, y lo primero que me pasó fue como medio bobo ahí, como buscando, ay, quiero la de Brasil, la de Portugal, no sé qué, para llegar a casa y enseñar a mi hijo. Eso fue uno, pero también vi que están incursionando en categorías como hay unos nachos Ducal con sabor a frijol que están sacando ahora. Entonces, creo que es un poquito como que transformar y explorar lugares o necesidades que están ahí latentes desde el mismo producto que no es tan sexy. Para mí, Diana, sí es bien importante que cuando pensemos en temas de innovación, a veces uno se va a algo tan específico, tan único, que lo que haces es cerrarte mucho tu capacidad de mercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, no sé, no voy a inventar uno. O sea, ahorita con todo esto que les conté de la huella hídrica, entonces como que algo muy vegano, orgánico, no sé qué, no sé cuánto, y ¡pum! Resulta que eso lo puedes vender en las 2 tiendas de la Torre de Zona 14 y poco más y para de contar, ¿no? Entonces, te diría que para mí vanguardista es hacer un poco de lo que ya existe, pero que eso le pueda hablar mucho a las masas, porque realmente ahí es donde viene el crecimiento y donde esa innovación se paga, ¿verdad? Generar algo de muy de nicho, vas a tener que invertir el doble o triple de recursos, o sea, quizá a nivel absoluto sean muy similares, ¿verdad? Pero a nivel porcentual respecto a tu venta va a ser muchísimo mayor mientras más nicho sea. Entonces, si ahí respondo a tu pregunta. Hola, sí, todo claro, gracias. Perfecto, Diana. Por aquí tenemos otra pregunta. Dice, mi negocio no es porque sea mío, pero siento que es un proyecto innovador en Guate, ya que no hay muchas y esa tecnología aún no se conoce bien, o al menos no se acepta del todo aún. María André creo que está en este usuario. No sé si te gustaría comentarnos un poquito más sobre tu negocio. Sí, mucho gusto, buenas noches. Cabal, ayer que estuvimos hablando de, bueno, de innovación y todo esto, pues la verdad yo en mi persona, yo también soy ingeniera en alimentos y me pareció muy interesante cuando, encima de todo fueron de mis papás que apareció esta idea. Nosotros empacamos alimentos con modificación de atmósfera. Yo creo que mucha gente pues ha conocido en Guate lo que es el vacío, por decirlo así, y mucha gente compara la modificación de atmósfera con el vacío. Y pues aún no tienen como muy, obviamente pues tenemos que instruir a la gente qué es la modificación de atmósfera y todo, pero pues a la larga, la verdad la pandemia a nosotros nos vino a ayudar bastante. Fue un negocio que tuvo su boom ahorita en la pandemia y gracias a Dios hemos logrado seguirlo. Pero sí son proyectos que hemos tratado pues que tratamos de ver algo con la pandemia, ¿verdad? Y fue esto lo que surgió y pues ha costado meterlo al mercado ya que la gente no está muy acostumbrado a una comida, si lo queremos decir así, entre comidas recalentado, ¿verdad? Pero para mí en lo personal, la modificación de atmósfera, por más estudios que había tenido y todo, lo había escuchado, pero nunca lo había puesto en práctica y me pareció muy interesante cuando me lo plantearon mis papás. Súper. Y solo, gracias por el contexto. Solo para repasar, ¿cuál era como la duda exactamente?
No. Era un ¿O era solo comentario. un comentario? Estaban preguntando de qué startups o qué, ajá, eran como un poco innovadoras y como Ok, no, perfecto. amigo. Sí, súper. Y Era un aporte. básicamente, no, perfecto, mil gracias. Y básicamente, si te estoy entendiendo bien, sí, es una tecnología ya disponible que ante todo esto de urbanización, estoy metido en casa, etcétera, generó esa oportunidad. Y probablemente, sí, ahorita obviamente la pandemia fue un picote y ahorita estás más abajo, pero ese más abajo después del picote está más arriba de lo que pudo hacer antes de la pandemia. Y eso va a seguir pasando y va a seguirse modificando y va a seguir evolucionando a medida que también, digamos, hay más hogares de una persona o si son dos personas ambas trabajan, etcétera. Entonces creo que es una buena tendencia para montarse, para seguir desarrollando el negocio, ¿verdad? Gracias. Excelente. Por aquí tenemos otra consulta. Dice por aquí Carlos Gilberto. Al mostrar el mapa de las clasificaciones de las ciudades de Guatemala, se puede categorizar cada área con un perfil. ¿Tú podrías ampliar la forma de categorizarlo? Bueno, mira, la categorización, o sea, no te puedo dar como una receta específica de categorizarlo, porque todo, y siempre cuando hablo de toda esta parte de mercadeo, etcétera, siempre digo que el gran filósofo de todo detrás del mercadeo es Pepito, porque siempre tiene su dicho de depende, dijo Pepito. Entonces depende para qué lo quieres, ¿no? Entonces va a depender, pero variables que puedes incluir siempre es, no sé, por ejemplo, el otro día andaba viendo un proyecto de dónde poder desarrollar rutas de ventas para restaurantes. Uno típicamente se va a ir porque donde tengo más densidad de concentración, esa es la que tengo que ir, pero cruzarlo con otras variables, ¿no? Lo cruzamos con el Producto Interno Bruto del departamento, con nuestra venta propia, con el perfil de consumidores y ahí te va dando como que esas luces y esas categorizaciones. Entonces, no te puedo dar una receta única y exclusiva. Mi recomendación sería buscar la información disponible y ve cruzando variables que hagan sentido para el modelo de negocio que estás planteando. ¿Me explico? Si es algo para jóvenes con cierto poder adquisitivo, pues obviamente no te vas a ir al departamento donde hay más jóvenes, pero el poder adquisitivo es muy bajo. Tienes que buscar como que ese balance, ¿no? Eso es uno. Y dos, lo que sí es que cualquier modelo que desarrolles, mi recomendación sería probarlo como en un mercado controlado, aprender y una vez que hayas aprendido, poderlo escalar y replicar, ¿verdad? Generalmente, una de las cosas que nos pasa mucho cuando hacemos innovaciones, desarrollos, etcétera, es, y sobre todo cuando somos pequeños o estamos desarrollando un negocio, es que queremos abarcar mucho, ¿no? Y entonces, mientras más foco le podamos dar, siempre va a ser mejor, porque vamos a poder sacar aprendizajes y va a ser una investigación de mercado en vivo. No sé si ahí complemento. Sí, muchas gracias. No es Carlos Gilberto, no cambié el perfil, pero muchas gracias por la respuesta. Perfecto. Gracias. Y por aquí tenemos también otra consulta. Dice que si tienes algún ejemplo de nombres de aplicaciones que puedan ser accesibles y puedan acelerar y transformar tu negocio. Ok, mira, más que acelerar y transformar tu negocio, a ver, pues que el tema de apps es demasiado amplio, o sea, ahí vas a encontrar mucho de lo que quieres hacer. Yo probablemente te recomendaría que me plantearía yo, y es ir como a estos hubs de startups, etcétera, donde probablemente hay jóvenes muy talentosos que están desarrollando, e ir creando los modelos que para ti son relevantes, más que ir a buscar una solución que ya está hecha, ¿verdad? Preferiría o sería más importante como de pronto buscarte y asociar con alguien que está desarrollando aplicaciones y empezar desde cero, ir marcando siempre hacia dónde quieres llegar. Generalmente cuando uno empieza un negocio, uno hace, se lo va a poner, trabajé mucho tiempo en una compañía de chocolates, Mars Wrigley's, ¿no? Estos Snickers, M&M's, Twix. Entonces, lo típico que tú te aprendes en mercadeo y todo esto es que tu competencia es el producto que se parece, ¿no? Entonces, tú podías pensar, bueno, entonces voy a ver qué hace Hershey, qué hace aquí en el caso de Guate, Granada, el Crispín, etcétera.
Y no, o sea, en realidad cuando tú piensas en una categoría como chocolate, básicamente es algo que te lo comes por antojo. Y entonces como antojo tú compartes o tienes un share of stomach con muchas otras categorías. Entonces tu realidad, tu competencia no es chocolate a chocolate, sino que es chocolate con galletas, con snacks salados, con la Coca-Cola, etcétera. Entonces, si tú te vas a ver un entorno más amplio de categoría en donde tú compites, vas a aprender muchísimo más que si solo ves a tu competencia. Esa sería otra de mis recomendaciones que creo que te pueden ayudar sobre ese modelo, ¿verdad? Más que darte una app y decirte, esta es máximo. Apps que me parece que funcionan interesante y que son buenas, no sé, Puma está desarrollando una bien buena que últimamente está saliendo y la están anunciando por ahí. Cuando tú ves como que todos los de los deliveries, creo que aquellas que te dan una conectividad y te hacen sentir que tienes cierto control, te ayudan mucho más. Entonces, tú tienes un pedido ya que de repente te dice, ya te asignamos tu conductor, ahí está la motita y ya va. Versus si tú la comparas con un Hugo App, de repente hay como una caja negra en que no sabes si van a aceptar o no tu pedido, y hasta el buen rato te asignan y de repente no tienes como ese seguimiento. Entonces, mientras más conectada la experiencia del consumidor esté, creo que va a ser mejor y te va a ayudar en ese mundo digital, ¿verdad? Entonces, ahí existen metodologías para hacer como que cuál es el journey de un consumidor, de un consumidor en el modo comprador, que es completamente distinto a cuando consumes el producto. Excelente. No sé si ahí respondí tu pregunta, perdona. Okay, gracias. Bueno, gracias. Dice, ok, gracias. Sí, gracias, dice. Bueno. Ok, súper. Excelente. Pues muchas gracias, René. Gracias a todos también por participar en nuestra segunda conferencia. El día de mañana tendremos la conferencia de la importancia de evaluación sensorial en el desarrollo de nuevos productos y va a estar también muy interesante. Así que esperamos seguirlos viendo en estos días y siempre por cualquier duda que tengan o cualquier dificultad, para ingresar, ahí les dejo el correo de la maestría donde nos pueden contactar sin ninguna pena. Muchas gracias, René, nuevamente por tu tiempo. Excelente conferencia y pues gracias a todos, que tengan muy feliz noche.